El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús se puso a hablar con la gente sobre Juan. ¿Qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y mucho más que un profeta. Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en este tercer domingo de Adviento, penúltimo domingo de Adviento, el próximo domingo ya será el último, se nos habla muy claramente acerca de la alegría del Señor, la alegría que produce el Señor, la verdadera alegría que en la experiencia de los seres humanos, de todos nosotros, está entremezclada con las alegrías mundanas. Y muchas veces nosotros necesitamos diferenciar esas dos alegrías, la verdadera de las alegrías aparentes, porque este tiempo es un tiempo de purificación, para que dejemos atrás las falsas esperanzas, nuestra fe se purifique, y una manera en que nuestras esperanzas y nuestra fe se adultera son muchas veces con alegrías aparentes, alegrías mundanas. No siempre son cosas malas. Acá no se nos está hablando solamente o exclusivamente o de manera muy precisa acerca del pecado. Hay muchas cosas que producen alegría en el mundo, que son bienes, pero no es el bien verdadero. Son bienes aparentes, son bienes pasajeros. Algunos de esos bienes los necesitamos, pero lo que nos viene a entregar Dios es un bien muchísimo mayor, es el mismo. Él es el bien infinito,
Y entonces nosotros, entremezclados en esas experiencias humanas que todos tenemos, el Señor quiere a través de su iglesia que nosotros distingamos la única fuente de la alegría verdadera que nunca va a pasar, de las alegrías fugaces que nos pueden confundir. Y lo que ocurre es que muchas veces nosotros nos hacemos promotores, mercaderes de alegrías fugaces, que, repito, no siempre, la mayoría de las veces son alegrías buenas. Pero cuando eso es lo que más resalta, eso es lo que más luce, entonces nosotros vamos a tener dificultad para reconocer la fuente de la verdadera alegría. De eso nos hablan hoy las lecturas, empezando por la primera lectura que corresponde al capítulo 35 del profeta Isaías. Es el primer Isaías. El pueblo está experimentando todas las dificultades, diríamos, políticas, económicas, sociales, de las amenazas de las potencias extranjeras y la confusión de sus gobernantes, de sus sacerdotes, de los que deberían de pastorear al pueblo, que ya lo único que les interesa es ellos mismos. Y entonces no les conviene hablarle con claridad al pueblo, y por eso es que no quieren escuchar a Isaías. Todos se han creído sus engaños, sus mentiras, y eso ocurre muy comúnmente. No solo es que la gente nos miente, no solo es que el mundo engaña, sino que el ser humano tiene una capacidad, diríamos, deformada, torcida, consecuencia de la herida del pecado, de mentirse a sí mismo. Nosotros nos mentimos a nosotros mismos, nos hacemos nuestra historia, donde generalmente o nos victimizamos o nos ponemos como héroes, pero nosotros quedamos mejor que los demás, y entonces los demás son los responsables de todo lo malo, y yo y mi grupito somos los únicos buenos. Eso ocurre en todas las personas. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer. También ocurre en las familias. Y a veces en las familias, en los grupos de amigos, se cuentan entre ellos la misma historia y completan y agregan un capítulo y otro, etcétera, etcétera, y así se la pasan la vida. Y pueden simultáneamente hablar de Dios, hablar de la verdad y entre comillas, ser muy piadosos, pero todo es engaño. Y el tiempo de Adviento es para que eso se purifique. Podríamos resumir diciendo, como introducción a la enseñanza del Evangelio, que nosotros ni sabemos quién es Dios totalmente, ni tampoco sabemos quién somos nosotros. No nos conocemos, ni conocemos a Dios, pero probablemente nosotros podemos decir, ¿cómo que no sé quién soy? Alguien diría, ¿qué atrevimiento es ese? Faltaba más. O alguien podría pensar, ¿cómo es eso que yo conozco al Señor? No conozco al Señor si yo estoy acá, si yo soy clérigo, soy laico comprometido. Y es que efectivamente el Señor nos desborda. Él es el totalmente otro. Él es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y se ha hecho mucho más pequeño de lo que nosotros estamos dispuestos a reconocer. Y entonces eso crea una dificultad. De alguna forma, para descubrir la verdadera alegría, tenemos que en el silencio de la oración
en el desierto, nosotros aprender a descubrir eso. Así el pueblo, o mejor, así el Señor se lo enseñó al pueblo de la primera alianza, y de eso habla Isaías. En la primera lectura, capítulo 35, el pueblo recibe el anuncio que las cosas van a ser diferentes, que ese exilio, que esa tragedia de Babilonia no es lo último, que el Señor del desierto va a hacer brotar un bosque. Pero cuando uno está en el desierto, no porque se va de campamento, así cualquiera se va al desierto, sino cuando te llevan al desierto contra tu voluntad. Eso le pasó al pueblo. No es que ellos dijeron, bueno, ahora organicémonos y vámonos a Babilonia. No, no fueron voluntariamente. Fueron llevados con violencia, el templo fue destruido, las autoridades, los reyes fueron asesinados, los sacerdotes asesinados, perdieron todo, absolutamente todo, mataron a sus familiares y los más fuertes fueron llevados como esclavos. Ninguno de nosotros, creo, hemos experimentado nada así. Y entonces, en ese momento de mayor tiniebla, Isaías anuncia este oráculo y da 6 signos de la presencia del Señor. Eso aparece en Isaías, léanlo con calma, es muy importante. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 11 que acabamos de proclamar, Jesús ya inició su vida pública. Jesús ya ha enviado, ya tiene un grupo de discípulos, ya ha enviado en su primera misión, ya les dice qué es lo que ellos tienen que ser enviados y anunciar la buena noticia. Y aparece en este Evangelio 2 partes. La primera parte aparecen los discípulos de Juan Bautista, que está preso. Veíamos a Juan Bautista la semana pasada, el precursor que predicaba en el desierto, y la gente iba al desierto a escuchar a Juan Bautista, despertaba mucha curiosidad, y Juan Bautista, decíamos el domingo pasado, le dice a un grupo de fariseos y a un grupo de saduceos que van hasta el desierto, les dice las duras palabras del Evangelio de la semana pasada: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Y es que nosotros nos escondemos de Dios. Alguien dirá, ¿cómo me escondo de Dios? Si yo voy al Santísimo a hacer oración. Nos escondemos de Dios porque nosotros no conocemos toda la raíz y mal que hay en nuestros pecados. Y entonces nos acostumbramos a repetir y a confesar los mismos pecados, que es una confesión superficial en la mayoría de los casos. El Adviento es para que penetremos. ¿Por qué desobedezco? ¿Por qué mi lujuria? ¿Por qué mi comodidad y mi pereza? Porque si no penetro en esa raíz, el próximo domingo voy a hacer la misma fila y voy a confesar los mismos pecados. Y así me la puedo pasar décadas. Y entonces, no solo no conozco al Señor, no me conozco a mí mismo, sino que voy a ser seducido por las alegrías aparentes, por los bienes pasajeros. Pero decía, Juan ahora ya no está predicando. Juan, que ha denunciado los pecados de Herodes y de su mujer Herodías, ha sido apresado y está, él sabe, con altas probabilidades de ser condenado a muerte. Así ocurrirá en ese famoso baile de Salomé, la hija de Herodías,
que incitado por su madre va a pedir la cabeza de Juan Bautista. Pero antes de eso, Juan ha escuchado, probablemente a través de sus apóstoles, las cosas que están ocurriendo, las obras de Jesús. Es misterioso el pasaje porque nosotros no sabemos exactamente qué había en el corazón de Juan Bautista, por qué él envía a esos discípulos, porque Juan Bautista había bautizado a Jesús. Él había señalado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había dicho que no era digno de llevarle sus sandalias. Él había saltado de alegría en el vientre de Isabel ante las palabras de nuestra Madre Santísima, que ya tenía al Señor en su seno. Juan está viviendo alguna experiencia, algunos dicen de la noche oscura, está viviendo la prueba. Otros interpretan que Juan sí no tenía dudas de fe, pero lo que Juan quería es que sus discípulos sepan quién era Jesús. No podemos descartar ninguna de esas dos opciones, porque el Evangelio no nos dice de qué había en el corazón de Juan. Pero lo concreto es que Juan manda preguntar: ¿eres tú quien tiene que venir, el que tenía que venir, o tenemos que esperar a otro? Y esa es la pregunta fundamental de toda persona, más de toda persona que quiere seguir al Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién realmente es el Señor? Porque nosotros podemos tomar algunas facetas de la vida pública de Jesús que son más, diríamos, compatibles con nuestras expectativas y con eso hacernos un Jesús que sea a la medida de nuestros deseos, de nuestro entendimiento. Y la realidad es que no es posible. El Señor nos desborda totalmente a cualquier criatura humana y a todas las criaturas humanas juntas, a toda la iglesia peregrina. El Señor es totalmente otro. Y entonces le van a preguntar. Jesús no responde con palabras. Es decir, Jesús no le dice: mira, díganle a Juan, yo soy el Mesías, y le empieza a dar argumentos. Jesús cita los 6 signos de la presencia del Mesías, que la mayoría de los fieles del pueblo de la primera alianza lo tenían muy presente y que Juan también. Y entonces aquí se menciona, son 6. Lo volveré a repetir para que ustedes tengan muy presente estos 6 signos. Son los signos mesiánicos. Dice Juan: los ciegos ven. Entonces no se trata y no se refiere Jesús a que ha curado a algunos ciegos, sino que si estamos en la presencia del Señor, vamos a ver cosas que no somos capaces de ver en el orden sobrenatural. Segundo dice: los cojos andan. Igual, como le decía Elías al pueblo de la primera alianza, déjense de estar cojeando. Cuando se produce el encuentro con el Señor, se curan las cojeras. Nuevamente, no se refiere al problema físico, se refiere a ese acercarnos al enemigo, al mal, a las seducciones y engaños de este mundo, y simultáneamente querer estar bien con el Señor. No caminamos rectamente. Y eso afecta a todos los seres humanos, excepto nuestra Madre Santísima, y por eso es que necesitamos ser curados,
Pero cuando yo no me doy cuenta de eso, entonces me voy a disfrazar, me voy a esconder de Dios y voy a creerme yo mismo mi engaño, que yo no tengo esos problemas, que lo tienen los demás. Tercero, los leprosos quedan limpios. Claro, uno dirá la lepra, qué barbaridad, felizmente ya no hay tantos casos. Pero la lepra es signo de algo que hace que los seres humanos seamos rechazados por los demás. El leproso era separado de su familia. El leproso no era amado, acogido. El leproso era despreciado. Y el leproso se iba destrozando, se iba carcomiendo. Y entonces, a veces nosotros no somos conscientes que en nuestras comunidades, en nuestra familia, nos tratamos como leprosos. Y uno cree que eso se debe, que el problema es del leproso. No, el problema no es del leproso. El problema no es de la enfermedad, el problema es de nuestros temores, de nuestros cálculos, de nuestra conveniencia, de que nosotros queremos, entre comillas, que las cosas sean como nosotros imaginamos. Y entonces nos sentimos los puros y despreciamos a los impuros y así no podemos encontrar al Señor. Necesitamos reconocer eso. Luego dice, los sordos oyen. Y claro, uno podría decir, bueno, sí, yo tengo ya felizmente mi audífono. No se refiere nuevamente a las sorderas físicas, ni se refiere a personas que tienen problemas de agudeza auditiva. Se refiere a no escuchar al Señor. Y no escuchar al Señor es incluso aprenderse de memoria sus palabras, repetir sus palabras y bla, 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 todo el día estar hablando, pero en la práctica simplemente es un disfraz. Uno se puede disfrazar hablando de Dios. Y eso lo tenemos que examinar, porque son escondites que no queremos ver. Preferimos decir, bueno, los publicanos, los pecadores. Y claro, con eso uno se siente, felizmente yo no soy así como el fariseo. Pero además dice, los muertos resucitan. Pero ¿qué pasa si yo no me doy cuenta que estoy muerto? Que parezco vivo, pero estoy muerto. Y entonces creo que no necesito resucitar, no siento mi pestilencia. Y entonces no puedo tener conversión. A los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Y quiénes son los pobres? Los que escuchan al Señor, los que se dan cuenta que Dios está presente, los que se llenan de la alegría del Señor y no andan buscando teatro ni cosas para aparentar. Esos pocos son los que en la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, se les llama los pobres de Yahvé, los anahuim, los que cuando regresaron del exilio se mantuvieron fieles, un grupo muy pequeño, los únicos que pudieron reconocer la presencia del Señor. Entre ellos, Zacarías, Isabel, nuestra Madre Santísima, José, pero no todos tampoco con tanta facilidad. Y por eso, queridos hermanos, este día, el día de la alegría, es para que reconozcamos la verdadera alegría. Esta es la primera parte del Evangelio. Jesús responde con los signos mesiánicos, y los signos mesiánicos no son cosas
exteriores, sino que lo exterior está manifestando esa realidad misteriosa de que Dios infinito, inmortal, todopoderoso, esté entre nosotros, esté en nosotros y nos esté esperando. Pero cuando yo digo, no, yo ya lo tengo, yo ya sé, yo, entonces pasarán advientos tras advientos y no habrá conversión. Cuaresmas tras cuaresmas y no habrá conversión. Y cada vez habrá más disfraz, más formas exteriores de ocultar nuestra desnudez. Esa es la primera parte. Es decir, reconocer al Señor es sencillo. El problema es que nosotros no somos sencillos, porque el Señor es humilde y nosotros no somos humildes. El Señor se ha hecho pequeño y nosotros nos queremos engrandecer y entonces no lo reconocemos. Y este tiempo de Adviento es para que en el desierto, en la oración, en el silencio, escuchemos al Señor, a esa voz que grita, que prepara Juan Bautista para que escuchemos la brisa suave. Pero luego viene lo siguiente. Ya el Señor empieza a hablar de quién es Juan Bautista. Y claro, Juan Bautista había causado mucha impresión en su predicación, porque había expectativa en el tiempo de Juan Bautista, y por eso es que iban hasta el desierto. Él no estaba en la ciudad, estaba donde no había gente, y la gente iba a él, porque ahora cuando a alguien se le ocurre hablar o predicar, uno buscará donde hay más gente, donde hay más que me escuchen, pero él no hace eso. Él se va donde no hay gente. Él se va donde empezó la historia cuando atravesaron el Jordán y la gente va a él. Nosotros en nuestra vida tendremos desiertos, varios desiertos, que es para que poco a poco el Señor quiere prepararnos para que aprendamos a escuchar en el silencio. Pero si a nosotros, y los desiertos, repito, no algo físico, no es algo que, entonces me voy a acampar, no. El desierto es una realidad espiritual, donde yo empiezo a reconocer lo esencial, lo fundamental, donde el Señor se va a acercar y donde voy a experimentar la prueba. Y así Juan empieza en el desierto, el Señor mismo irá al desierto, lo veremos en Cuaresma. Pero luego el Señor empieza a decir quién es Juan, a quién han ido a ver. Y el Señor dice dos cosas muy importantes. De todos los nacidos de mujer es el más grande, es decir, de todo lo que viene de lo natural es el más grande, pero en el reino de los cielos es el más pequeño. Y Juan, de alguna manera, tiene que ser la iglesia. De alguna manera tiene que ser cada uno de nosotros. De alguna manera nosotros tenemos que ir donde Juan. ¿Dónde? ¿Qué es eso? Nuestra conciencia, donde el Señor nos habla, pero que a veces no queremos entrar. ¿Y cómo lo impedimos? Con volcarnos a lo externo, a lo exterior, a lo superficial, a lo aparente, a las criaturas y no al Señor. De esa manera nos escondemos y no viviremos este tiempo. Finalmente, queridos hermanos, el Señor nos da otra recomendación a través del apóstol Santiago. Tenemos que tener paciencia. ¿Y por qué paciencia? Porque
este encuentro, esta venida del Señor y esta manifestación, nosotros no la podemos apurar. Es algo que está en la soberanía de Dios. Pero a veces uno cree que nuestro devocionismo y nuestras acciones humanas o nuestra locuacidad son las que van a apurar, y no es posible. Por eso nos pone el Espíritu Santo a través de Santiago esa comparación con el campesino, que no porque está ahí todo el día viendo si brota, va a brotar más rápido. Será su tiempo. El Señor dará la lluvia. Lo que nosotros tenemos que estar es dispuestos, deseando ese encuentro, quitando todo lo que nos impide acercarnos a Él. Y entonces, si es que así lo hacemos, experimentaremos esa alegría en medio de las circunstancias incluso más adversas. Porque cuando las cosas todas están bien, se puede confundir si lo que nos produce la alegría es el Señor o las cosas del Señor. Y nosotros tenemos que ser peregrinos y educados para que cada día que el Señor nos concede, nuestra alegría sea del Señor que hizo el cielo y la tierra. Pidamos a nuestra Madre Santísima, que escuchó esas palabras que le dijo el arcángel: alégrate, llena de gracia. Y ella decía: ¿qué saludo es aquel? Ella, por ella y a través de ella, vino la alegría, y ella nos muestra el camino de la alegría. Es decir, el camino de acoger al Señor, que viene pequeño, muy pequeño. Y entonces cuanto más nos empinemos, más difícil será que lo reconozcamos. Necesitamos reconocer la realidad de lo frágil, de lo indignos que somos, de recibir don tan grande, que es pura gracia. Nosotros no lo podemos fabricar. Nosotros no lo podemos producir. Nuestras, entre comillas, multiplicidad de iniciativas pueden distraernos. Necesitamos hacer este camino, y para eso tenemos estos 3 guías que nos propone la Iglesia: Isaías, Juan Bautista y nuestra Madre Santísima, que cada vez más se nos presentará como el modelo de la Iglesia suplicante. Que el Señor así nos lo conceda, y que nada, ni nada, ni nadie de este mundo nos distraiga. Que así sea.